Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la forma de programar esta misma máquina que hemos utilizado en otros tutoriales en secuencia de pasos o en cronograma, pero directamente en Machine Simulator, es decir, en C#. Entonces, como vemos el funcionamiento, le damos a conectar, se pone conectado, le damos otra vez, se desconecta. El funcionamiento es exactamente igual que desde el PLC, controlándola desde el PLC. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Bien, en primer lugar, vamos a ver, utilizamos el mismo cronograma o los mismos cronogramas que utilizábamos en el tutorial anterior, es decir, divido la máquina en mandos y en proceso. Los mandos, activo las señales digitales, las salidas digitales de conectado, en marcha y parado. A su vez, la salida analógica de la etapa de los mandos. Y en el proceso activo las salidas digitales de avance y retroceso y la etapa del proceso. Teníamos aquí el método tradicional con el graph de los mandos y de las etapas, y este método nos indica un valor de la etapa del mando, un valor de la etapa del proceso, y estos valores los vamos a respetar. Pero no vamos a hacer nada con ellos más que mostrarlos por pantalla. Los vamos a calcular a partir del paso en que nos encontremos tanto en mandos como en proceso. Es decir, si yo me encuentro en el paso 0, el estado de los mandos, la etapa, será 0. Si me encuentro en el 1 o en el 2, será un 1. Será un 2 cuando me encuentre en el 3 o en el 4, un 3 del 5 al 9, y en el paso 10 vuelve a ser paso 2. Si está entre el paso 10 del 3 al 10 y se produce un pulsado de conectar y después se quita este pulsado, saltará al paso 0, es decir, se desconecta. Estando conectado, estando en reposo, al pulsar conectar, se pone conectado. Cuando se quita pulsar conectar, se pone en parado. Cuando se pulsa en marcha, estando en parado, se pone en marcha. Y estando en marcha, si se pulsa paro, se pone en paro, saltando a la 2. O bien, estando en marcha o parado, si se pulsa conectar y después se quita el pulso, se va salta al 0. Esto es los mandos, cómo funcionan. Entonces, para pasar de la etapa 0 a la 1, del paso 0 al paso 1 del cronograma, lo que tiene que esperar, estando en el paso 0, es a que se pulse conectar. Después, de la 1 a la 2 pasará directamente, porque no le vamos a poner ninguna condición, y permanecerá en la 2 mientras esté pulsado conectar. En cuanto al proceso, el proceso comienza en el paso 0 y se irá al paso 1 cuando esté la salida de en marcha activada. Es decir, cuando el cronograma mando se encuentre entre el paso 5 y el 9. Es decir, cuando esté activada la salida de en marcha. Y si se desactiva la salida de en marcha estando del paso 1 al 27, vuelve al paso 0. Bien, entonces del paso 1 al 27 se produce el control del proceso en automático.
Entonces, comienza retrocediendo la cinta. ¿Hasta cuándo? Hasta que detecte la fotocélula 1, que es la primera de las cintas, la de la izquierda. Entonces, cuando detecta la fotocélula 1, pasará del paso 2 al paso 3. Mientras no la detecte, permanecerá en el paso 2. Una vez que esté en el paso 3, lo que hace es avanzar la cinta. ¿Hasta cuándo va a avanzar? Hasta que detecte la fotocélula 3. Cuando detecte la fotocélula 3, pasa del paso 6 al paso 7. Mientras tanto, se está en el 6. Del 3 al 6 va a incrementarse automáticamente. Podríamos haber puesto más o haber quitado pasos. En previsión, normalmente se suelen dejar pasos. Pues por lo que pueda ocurrir. Si metemos cualquier otro proceso en medio, podemos utilizarlos. Y si no los dejamos, pues después es un poco más complejo, pero aunque se puede hacer igual. Pero la forma de programación esta lo que requiere es, si ya de por sí la programación con etapas, con GraphZ, de por sí ya, y cualquier otra programación, lo primero que requiere es la mejor definición posible y la mejor estructuración posible y el mayor detalle posible, como mínimo en las actuaciones generales. Después ya cuando vamos a particularizar no es tan importante en un principio. Después sí, a la hora de programar. Estará retrocediendo en el paso 7 hasta el paso 10 y permanecerá en el paso 10 hasta que llegue a la fotocélula 2. Cuando llega a la fotocélula 2 pasa del paso 10 al 11 y en el 11 empieza el avance y continúa hasta el paso 14. Del 11 al 14 es súper rápido porque es cada ciclo de scan, pues pasa al siguiente porque no se le dice que está en alarma ni tampoco en pausa. Entonces, bueno, le permite pasar. Entonces avanza hasta ¿dónde? Hasta la fotocélula 4. En la fotocélula 4 le permite pasar del paso 14 al 15 y después del 15 al 18 lo que hace es retroceder la cinta. ¿Hasta cuándo? Hasta la fotocélula 2. En la fotocélula 2 nos permite pasar del 18 al 19, en donde comienza nuevamente el avance hasta la fotocélula 3. Cuando detecta la fotocélula 3 permite pasar del paso 22 al 23. En el paso 23 comienza el retroceso hasta el paso 26 y en el paso 26 espera a la fotocélula 1, a detectar la fotocélula 1. Una vez que la detecta, pasa al paso 27, que en el paso 27 nos va a ir directamente al paso 3, que es es el mismo punto que el paso 27, ¿vale? Entonces, este es el proceso en automático. En cualquier lado, del 1 al 27, si se nos produce una parada, es decir, si no está activa la salida en marcha, automáticamente salta al paso 0. Las etapas: la etapa 0 corresponde al paso 0, la etapa 1 al paso 1 y paso 2, que es que va a la fotocélula 1, como vemos, va hasta la fotocélula 1. Cuando detecta la fotocélula 1 va al paso 3, que es de la etapa 2 hasta la 6, hasta el paso 6. La etapa 3, que será ir hasta la fotocélula 3, después va a la 2, después va a la 4, después va a la 2, después a la 3 y después a la 1. Entonces, pues por ejemplo, de la 19 a la 22, pues estaremos en la etapa 6, que lo que hace es ir a la fotocélula 3. Y cuando llega a la fotocélula 3, pasará al paso 23. Es una forma sencilla de programar, lo mismo que la otra. Entonces ahí, en esta forma de programar, sí que es cierto que es
muy automático, es muy es llegar y pasarlo. Lo mismo que hicimos en PLC, vamos a hacer en código script. Entonces, bueno, en el código script lo primero que hacemos es definir las entradas digitales de las fotocélulas, conectar marcha paro, que como sabemos estas entradas digitales no las leemos directamente. Es decir, si yo voy a la fotocélula, por ejemplo, aquí no le asigno ninguna entrada digital, ¿vale? Lo vamos a hacer en el propio código script, como ya lo hicimos en su día. Bueno, aquí tengo que sacar el Machine Demo Script, que es donde he colocado el programa, porque el otro es para controlarlo desde fuera, desde PLC, y este se controla con la demo, se controla desde el propio C#. Bien, entonces visualizo unos bloques de texto arriba. Entonces prueba lo pongo a true para visualizarlos o lo pongo a false para no visualizarlos. Entonces, bueno, lo primero que hago es definir las entradas digitales que voy a activar cuando detecte las fotocélulas y cuando detecte, bueno, pues con conectar marcha paro, que son unos botones. Las salidas digitales, pues avance, retroceso de cinta, que tampoco les hemos asignado salidas digitales, sino que se las ponemos con el código script. Conectado en marcha y parado, que son los de los botones. Las entradas analógicas nada, salidas analógicas que usaremos para visualizar las etapas de los mandos y del proceso. Esto ya lo tenía así. También tengo así la fotocélula 1, la fotocélula 2, fotocélula 3, lo podía utilizarlo así o bien directamente leyéndolo. Cualquiera de las dos formas es válida. Y lo mismo que las salidas digitales de cinta de avance, retroceso, de conectado marcha paro. Lo mismo. Las analógicas, pues aquí las tengo también. Y entonces vamos a ver. En acción, los botones que creo para pulsarles son el de conectar, marchar y parar, y de señalización el de conectado, marcha, en marcha o parado, y los 4 de señalización de las fotocélulas, de señalizar las fotocélulas. Y en etapas, en lugar de en panel botón, pues lo visualizo en panel value, porque no se trata de un booleano, sino de un entero, y pongo los mandos y la etapa. Defino los colores, como ya vimos en algún otro tutorial. Defino el text box y esto ya es nuevo. Entonces aquí defino la última etapa, que es común para los dos procesos, y después le digo permiso, alarma y saltar, que son booleanos, pero como tenemos dos procesos, pues lo pongo en un array, en donde el 0 será el de los mandos y el 1 será el del proceso. INT salto es para saltar a el paso que sea, pues también es un array. Etapa es lo mismo, que será lo que es el paso. El step será lo mismo, y después defino las distintas alarmas que hacen que no deje continuar del paso. Utilizo lo que son las alarmas y no los permisos. Podía utilizar los permisos, pero uso las alarmas. Entonces, utilizo la de conectado, en marcha, parado, avance y retroceso. Una para cada salida digital. Y después tengo un conectado para memorizar que se ha pulsado conectado para detectar el flanco de bajada de conectado cuando a mí me interesa. Bien, inicializo, le pongo los nombres a las salidas digitales, a las entradas digitales, a las entradas analógicas que no tengo ninguna, a las salidas analógicas, a los botones de acción, a los botones de señalización, esto ya lo vimos en vídeo anterior,
y a los paneles, el de los mandos y el de la etapa. Después defino los colores y defino el cuadro de textos. Entonces defino aquí 3 cajas, de las cuales usaremos al final 2. Entonces en el main lo primero que hago es controlar entradas y salidas digitales y analógicas, y esto pues realmente ya lo teníamos antes. Después controlo el proceso de mandos, el proceso de cintas, y si está activa prueba llamo a cajas de textos. Estos 3 son nuevos. Entonces en el proceso de mandos, bueno, tengo el physics y el finish en donde no hago nada. En el proceso de mandos lo que hago es, bueno, y esto está en el main, con lo cual se ejecuta cíclicamente. El init solamente al inicio del programa solamente pasa una vez, sería el primer scan. Entonces tengo el proceso de mandos y el proceso de cintas, ¿vale? Mandos y cintas. El proceso de mandos le digo que el número de motor de pasos es el 0 y en el proceso de cintas le digo que es el 1. Bien, entonces realizo una función, construyo una función para cada una de las salidas digitales, es decir, conectado, en marcha, parado. Y después calculo la etapa del proceso de mandos pasando los pasos a etapas y los saltos del proceso de mandos. Y después llamo al motor de pasos pasándole el número de motor. También le digo a permiso verdadero y alarma falso con el número de motor, lógicamente, porque puede ser o 0 o 1. En el caso de mandos es el 0, en el caso de para utilizar el mismo motor de pasos, ¿vale? Bien, y en el caso de cintas será un 1. Bueno, en cintas las salidas son, bueno, aquí está conectado, en marcha y parado, y aquí es avance y retroceso. Después calculo la etapa de las cintas, del proceso de cintas, controlo los saltos del proceso de cintas y controlo el motor de pasos del proceso de cintas. Es exactamente igual. Primero las salidas digitales, aquí 2 y aquí 3. Después las etapas, o sea, pasar de pasos a etapas. Esto lo hago porque quiero, podría no hacerlo, funcionaría exactamente igual, pero aquí en la pantalla no nos aparecería la etapa, claro. Después los saltos de cintas, el control de los saltos, tanto de mandos como de cintas. Después el motor de pasos, vale, este es común. Y después el permiso de alarma los inicializo para que en el siguiente ciclo comience con avance y retroceso. Bueno, con avance, con la primera función, con los valores por defecto, para que en principio se le deja pasar al paso siguiente, salvo las condiciones que no cumpla en la salida digital, que sea avance, retroceso o conectado, marcha o parado. Bien, entonces en conectado, que es controlar la salida digital, lo que hago es activo la salida digital de conectado cuando desde hasta, que esto es una función que he creado, luego veremos cómo la he creado, desde 1 hasta 10. Es decir, yo ahora vengo aquí y conectado es desde aquí, desde el 1 hasta el 10. ¿Vale? Entonces, en la etapa 0. La 0 es la de mandos, ¿vale? Entonces, en esta salida, cuando está aquí, en cualquiera de los pasos de estos, entre el 1 y el 10, activo la salida digital de conectado. Después, calculo si debo esperar por falta de condiciones. Vale, pues alarma de conectado lo pongo a 0 y después, cuando tengo que ponerla a 1. Bueno, pues si la etapa está a 0, vale, si está a 0 y no llega a la entrada digital de conectar, no se pone a 1 y cuando llegue ya le dejará pasar, vale. Bien, y después la alarma 0 será igual, exactamente igual que hacíamos en el PLC, la alarma de conectado distinto de 0 o
la alarma 0. Es decir, si nos viniese de la función anterior, que en este caso es la primera, pero en el siguiente ya no será la primera, con una alarma distinto de 0, con alarma 0 distinto de 0, entonces ya tendría la alarma, entonces ya no dejaría pasar. Esta es la forma, o una de las formas, para no dejarle ir al siguiente paso. Bien, hacemos lo mismo con la salida digital de en marcha. La salida digital de en marcha va desde la 5 hasta la 9. Vale, pues aquí la salida digital de en marcha desde la 5 hasta la 9. La etapa de en marcha es 0, la alarma. Entonces, si la etapa es 9 y no se pulsa paro, es decir, si está aquí, mientras no se pulse paro, mientras no entre la entrada digital de paro activa, no pasará a la 10, entonces ahí se quedará en marcha, ¿vale? Bien, y cuando se pulse paro, pues se parará, pasará de la 9 a la 10. Entonces calculo la alarma con lo que ya nos venía, o bien con esta alarma de en marcha. Ahora, la de parado, pues exactamente lo mismo. ¿Cuándo está parado? ¿De la 3 a la 4 o viene la 10? Vale, pues sí, o sea, está parado de la 3 a la 4. Vale, bueno, en la 10 realmente me da igual porque va a saltar directamente al otro lado. Aquí le podría haber puesto o etapa 0 igual a 10, pero me da igual. Entonces, ahora calculo a ver si para pasar a las siguientes condiciones, alarma parado igual a 0, entonces si la etapa es 2, espera a la entrada de conectar. Entonces, en parado, aquí, espera a conectar para pasar de la 2 a la 3, ¿vale? Para activarse. Y después, si la etapa es 4, espera a no marcha. Entonces, si la etapa es 4, espera a no marcha. O sea, a que esté en marcha, ¿vale? Perdón, espera a que esté en marcha. Si está en no marcha, la alarma se pone a 2. Por lo tanto, no le va a dejar pasar de la 4 a la siguiente, a la 5, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver las etapas de los mandos. Bueno, pues hemos dicho que la 0 corresponde a la 0, de la 1 a la 2 corresponde a la 1, de la 3 a la 4 a la 2, de la 5 al paso 9 a la 3. Vale, pues aquí de la 0 se pone la salida analógica de mandos a 0, entre la 1 y la 2 se pone a 1, entre la 3 y la 4 o bien en la 3 o bien en la 10 se pone a 2, ¿vale? Entre la 3, aquí, 2 y 2, entre la 3 y la 4 tal. Y después se pone a 3 entre la 5 y la 9. Pues entre la 5 y la 9 se pone a 3, que son, esto es un 3. Bien, ahora controla los saltos del proceso de mandos. Además de las paradas porque no les deja pasar al siguiente, pues también son los saltos. Entonces, cuando la etapa es mayor o igual que 3, es decir, si está entre 3 a 10, si se produce que estaba conectado y se deja de conectar, pasará al 0. Entonces, si es mayor o igual que 3, si llega a la entrada de conectar, pone conectado a verdadero. Es decir, memoriza, hace un set de conectado cuando se pulsa el botón de conectar. Y ahora, si está conectado a verdadero, solamente lo hace si es mayor o igual que 3. Aquí no se entera. Este conectado aquí no se entera entre la 0 y la 2. Pero a partir de la 3 sí. Entonces, si conectar es verdadero y deja de pulsarse la entrada de conectar, deja de estar activa, entonces salto 0 igual a 0. Es decir, salto de 0 es por ser de mandos, en el de proceso sería de 1, igual a 0. Y entonces ahora aquí, si la etapa es 10, si es 10, saltará a la 3. Salto 0 igual a 3. Entonces, saltar, ¿cuándo se activa saltar? Pues cuando la etapa sea mayor o igual que 3 y está conectado y
desaparece la entrada de conectar, o bien cuando la etapa es 10. ¿Vale? Es decir, las dos condiciones que hemos visto aquí. Y ahora, si la etapa es mayor o igual que 3, o sea, si se cumple todo esto, entonces conectado lo pongo a falso, ¿vale? Para desmemorizar, es decir, para hacer un reset del conectado. Bien, ahora vamos ya al avance, a la salida de avance. Estamos ya en el cronograma del proceso. En el proceso ya no será etapa 0, sino que será etapa 1. Ya es etapa 1 y alarma 1. Bien, entonces avanzamos la cinta, activamos la salida digital de avance de cinta cuando desde que vale de la 3 a la 6, es decir, avanzamos de la 3 a la 6 o de la 11 a la 14 o de la 19 a la 22, de la 11 a la 14 o de la 19 a la 22 o en la 27, que la 27 estará aquí, ¿vale? Entonces es cuando avanzamos. Vamos a dejarlo del retroceso aquí para verlo. Bueno, ahora ponemos alarma de avance 0. Vamos a ver cuándo se tiene que esperar en el paso que sea. Bueno, pues si la etapa 1 es un 6, es decir, aquí, ¿qué está esperando? A esta fotocélula, ¿vale? Bueno, a la fotocélula 3. Entonces, si es un 6 y no está la fotocélula 3, pues está ahí. Pone la alarma y se parará ahí. Si es un 14 y no está la 4, es decir, en el paso 14 espera a la 4 y en el paso 22 esperará a la 3. Vale, y entonces la alarma 1 es igual a la alarma 1 o alarma de avance. Lo mismo será aquí, alarma 1 igual a la alarma 1 o la alarma de retroceso. ¿Vale? Bien, vamos a ver el retroceso. La salida de retrocede, ¿cuándo retrocede? Pues bueno, en la etapa 1-2, de la 7 a la 10, vale, pues desde la etapa 1 hasta la 2, desde la 7 hasta la 10, desde la 7 hasta la 10. Ahora, de la 15 a la 18, de la 15 a la 18 o de la 23 a la 26. Como vemos, es súper fácil. Teniendo la estructura de 1, se puede hacer la de cualquier otro. Es muy sencillo. Bien, entonces, alarma de retroceso 0. Esto nos permite otras cosas más que no estoy utilizando, pero nos permitiría conocer en qué paso podemos estar aproximadamente. Nos permitiría saber qué es lo que está esperando que haga, o si nos está fallando un componente, qué componente nos está fallando. Imaginemos que tiene que llegar a una fotocélula durante un tiempo. Si en ese tiempo no ha llegado, nos podría dar una alarma. En fin, nos permite cosas. O sea, esta programación es interesante. Es otra forma de programar. Aparte de las clásicas. Entonces, ahora ponemos alarma de retroceso 0 si la etapa es un 2 y no ha llegado a la fotocélula 1, es decir, aquí espera a que llegue a la fotocélula 1 para pasarse a la siguiente. Y aquí, en la 10, espera que llegue a la fotocélula 2 para pasar a la siguiente. Aquí en la 18 espere que llegue a la fotocélula 2 para pasar a la siguiente, y en la 26, que la tendré más a la derecha aquí, espera que llegue a la fotocélula 1 para pasar a la siguiente etapa. Entonces, si no llega, alarma, ¿vale? Y entonces no pasa a la siguiente etapa. Cuando llegue a, pues lo que es esta salida digital no provocará la alarma en este caso. Vale. Bien, ahora vamos a calcular la etapa del proceso en función del paso que estamos. Es decir, en el paso 0 la etapa será 0. Ya
lo activo directamente a la salida analógica. Del paso 1 al paso 2 será la 1. Ahora la 2 será pues del 3 al 6. Del 3 al 6 el 2. Del 7 al 10 el 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a ver el control del salto, de saltos. Entonces, si la etapa 1 es mayor que 0 y no está en marcha, es decir, aquí, si es 1 a 27 y desaparece la salida digital de en marcha, entonces salta a la 0. Si la etapa 1 es 27, directamente salta a la 3. Si es 27, salta a la 3. Pero para saltar, sabemos que necesitamos la orden de saltar. Entonces, la orden de saltar se va a producir cuando la etapa 1 sea mayor o igual que 0 y no esté en marcha, es decir, con la primera condición, o bien con la segunda, que es etapa 1 igual a 27. Bien, entonces, ahora vamos a ver el motor de pasos, cómo lo hemos hecho. El motor de pasos le pasamos un parámetro que es el número de motor. ¿Para qué? Pues para utilizar del array. De esta forma podríamos hacer pues tantos motores de pasos como necesitemos. ¿Vale? Entonces, si tenemos permiso y no alarma, pasamos al siguiente paso. Es decir, step más igual 1. Ahora, si le decimos saltar, entonces el step será igual al salto. Ahora, si el paso es mayor o igual al último, pasa al 0 otra vez. Esto realmente no lo usamos, lo ponemos a 100, pero lo podríamos usar. Aquí en este caso lo podría poner al 10 y en este caso lo podría poner al 27, me parece, o algo así. Sí, al 27. No, en el 27 no, porque no puedo saltar al 0 ni en el 10 tampoco, tengo que saltar al 3. Entonces, no, en este caso está bien, no vuelve a saltar. Por esto, entonces esto no lo usamos en este caso, ¿vale? Entonces, etapa de motor igual a step, ¿vale? Y ya utilizaremos etapa de motor. Esto es como si fuese una función de tipo FB hablando en TIA Portal. Bien, y ahora desde hasta, ¿cómo lo utilizamos? Entonces aquí pasamos desde el valor que vamos a comparar hasta. Entonces, si desde es menor o igual que hasta, es decir, si el desde, por ejemplo, desde el 2 hasta el 5, pues desde es menor o igual que hasta, y valor mayor que igual que desde y menor igual que hasta, es decir, que el valor está en medio de los dos, o bien, si el desde es mayor que hasta, es decir, por ejemplo, si decimos desde 5 hasta 2, y el valor es mayor o igual que desde, o el valor es menor o igual que hasta, es decir, que está fuera, sería a partir del 5 o hasta el 2, ¿vale? Entonces retorna verdadero y si no retorna falso. Esta función vemos que retorna un booleano. Bueno, las entradas y salidas digitales, esto ya vimos cómo funcionaba, controla entradas. Leo el estado de las fotocélulas y escribo la salida, o sea, la entrada digital con ella. Entonces, le he llamado fotocélula 1 a lo que es la fotocélula. Vamos a ver si la vemos por aquí. Correcto, aquí están. Fotocélula 1, 2, 3, 4. Pues el estado nos da si está activo o inactivo. Entonces con esto asigno a la entrada digital. Después, según la entrada digital, coloreo el botón. Vale, pues el PB fotocélula 1, 2, 3, 4 lo coloreo según está activa o no. Después, control de los botones pulsadores. Cuando pulso el botón, activo la entrada digital de conectar, de marcha, de paro. Vale. Y ahora leo las salidas analógicas y las visualizo en el panel correspondiente. SA mandos igual al get output, es decir, lo que me llega por la salida analógica de AO mandos, lo pongo en SA mandos, lo paso a entero porque me interesa visualizarlo en entero,
porque al ser analógica me viene en float. Y entonces, pues bueno, ya le pongo el valor, el color y tal. En etapa lo mismo. Ahora controlo los elementos según las salidas digitales. Vale, pues el avance de cinta se lo pongo cuando esté activada la salida digital de avance de la cinta 1 y 2. Y el retroceso, pues cuando está la de retroceso. Porque no les hemos asignado salidas digitales. Por lo tanto, se lo hago por programa. O sea que se puede hacer asignando directamente aquí cuando pulsar cinta 1 o cinta 2 las salidas digitales, o bien por programa, como lo estoy haciendo aquí. Colorea botones según salidas digitales. Vale, pues si está conectado, pues pongo el valor de cian, y si no, gris en el valor de fondo. Lo mismo con el marcha y comparado. Cada uno tiene pues cian gris, lima gris o rojo gris. Ahora las cajas de textos. Bueno, pues como ya hemos visto, aquí vemos la caja de señales digitales analógicas a la izquierda. Entonces pongo el estado de la fotocélula 1 y según la lectura de la fotocélula 1, que nos da un on o un off, si es on le pongo un 1 y si es off le pongo un 0. Lo mismo con la fotocélula 2, 3, 4. Entonces estos son los textos. Vale. Fotocélula 1 en el texto 1 y la 2, y después la 3 y la 4 en el texto 2, es decir, en la segunda línea. Y luego conectar marcha en la tercera línea y paro también en la tercera línea, y después ya en la cuarta línea pongo la salida digital de avance y la salida digital de retrocede. Y en la quinta línea pongo el conectado, en marcha y parado. Y después en la sexta línea pongo las señales analógicas. Es decir, que las vamos a ver también aquí, pero lo pongo aquí. Bien, ahora le digo fila columna, ancho y alto. Bueno, yo me hice mis cálculos, esto copio y pego y ya lo tengo más o menos, ya lo tengo calculado. Entonces ya le digo el texto, lo pongo a nada, le pongo un return más line feed, un retorno de carro más salto de línea, y ya le digo que es la descripción más un retorno y salto de línea. Le añado el texto 1, el texto 2, el texto 3, el 4, el 5 y el 6. Y después de estos textos les pongo un salto de línea con un retorno de carro para que me visualice la línea siguiente. Le digo las propiedades del texto, del TXBox. Bueno, en el texto pongo el texto, en el back el color de fondo, en el color del texto, posición, tamaño de texto, y le digo que es visible. El grupo de textor 2, vale, pues le digo motores pasos, y aquí le digo el permiso, si está permitido. Entonces si permiso 0, un 1, y si no un 0, bueno, aquí esto lo he puesto, no lo uso, por lo tanto siempre estará igual. Y en alarma, aquí en alarma sí, lo que hago es pongo la alarma, la de conectado, en marcha, parado, avance y retroceso. Las separo entre ellas, conectado, en marcha y parado, con un signo menos, y entre estas y después el avance y el retroceso, que son las alarmas de las salidas digitales, la he puesto para separar las entradas de las salidas con 2. Entonces, como esta alarma me viene en un número entero, simplemente lo tengo que pasar a string y ya está. Porque aquí le tengo que dar string. Después el saltar. Saltar, bueno, pues lo mismo, la orden de saltar. El 4 es el salto, tanto de la 0 como de la 1. El 5 la etapa y el 6 el paso. Y ya está. Aquí pongo columna igual a columna más ancho más 10, pero aquí le pongo columna más 260, pues porque he ido sumándole hasta que, para dejar el hueco en el centro en los botones. Y le digo visible.
con las propiedades del TXBox. Y el TXBox 3 le digo invisible. Con lo cual, ahora, si, bueno, tengo dos formas de funcionar estando en edición. Si le digo conectar, bueno, pues aquí lo que hago es activar las entradas digitales. Con esto activo las salidas. Aquí conectado, marcha, parado, vale. Y ahora, si quiero ejecutar lo que es la demo, tengo que decirle run demo program, lo ejecuto desde aquí y entonces ya me aparecen los textos como hemos visto. Le digo conectar, le digo arrancar. Si le digo fuera de conectar o parar, le digo conectar y arrancar. Bueno, y aquí vemos que tengo ya alarma 1 y aquí se van intercalando las de las salidas, la 2, la 3, el 1 pertenece al avance y el otro al retroceso, ¿vale? Y estas son las de los mandos, ¿vale? Concretamente esta es la de arrancar, porque mientras no se le diga otra cosa, no, esta es la de parar, arrancar, porque es conectar, arrancar, parar. Esta es la de arrancar, mientras no se le diga parar, pues está aquí. Después el saltar prácticamente no se ve y el salto, pues lo último al último sitio que he saltado. Después aquí en las etapas, pues aquí pone realmente los pasos, ¿vale? En el de mandos está en el 9 y en el otro pues está en estos, que lo podemos ver aquí perfectísimamente, el 26, el 6, pues aquí está. Vemos hasta el 10, después hasta el 14, luego veremos hasta el 18. Como vemos del 14 al 18 pasa nada rápidamente al 22 y después al siguiente y vuelta a empezar, ¿vale? Y entonces aquí tenemos la etapa de los mandos y la etapa de el automático. La de los mandos, pues al estar en marcha, conectado en marcha, se pone a 3. Ahora si yo le digo parar, la etapa del automático se me pone a 0, el de mandos a 2, y si yo le digo conectar, se me pone a 0. Ahora, si le pulso a conectar y lo tengo pulsado, se me pone a 1, y cuando le quite, se me pone a 2. 2 es parado. Le digo arrancar y se me pone a 3, y se me queda ahí hasta que le diga parar. Como vemos, está funcionando perfectísimamente. Aquí tengo las analógicas, las digitales, aquí las tengo a la izquierda. Bien, y ahora si yo guardo el proyecto, me salgo, puedo ejecutarlo también, pues como demo que es. Entonces aquí le digo abrir máquina, le digo demo y se me ejecutará la demo, porque lo he programado en el script code de demo. Aquí yo le digo conectar, se me queda conectado, le puedo decir ver entradas, salidas, arrancar, parar, bueno, y ahí está. Y está funcionando exactamente igual que en cualquiera en el caso anterior. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo, el tutorial, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.